We come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. This feeling to last forever, forever. We come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. This feeling to last forever, forever. Come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. This feeling to last forever, forever. Come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. This feeling to last forever, forever. To last forever. To last forever. Come alive when we're faded. Summer nights that we're chasing. This feeling to last forever, forever. Come alive when we're faded. Summer nights that we're chasing. This feeling to last forever, forever. Hola, buenas noches. ¿Cómo están Laura, Martín? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas Nada, noches. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por invitarnos. Hola, Martín. Qué rico verte.
¿Cómo les ha ido con este clima? Súper bien, por aquí ha llovido muchísimo, pero estoy feliz por eso, porque es una huerta y es una bendición el agua. Ah, tienes una huerta. Sí. ¿Y qué cultivas en la huerta? Bueno, tengo varias cositas como lechugas, acelgas, espinaca, brócoli. Tengo ahorita un pepino hermoso, pero después podemos hablar más de eso si quieren y les puedo mostrar el proceso de la huerta. Ay, el tema de la huerta me gusta, pero bueno, sí, hoy vinimos a otro tema. Sí. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy es el último live del año por parte de Cóndoro. Es el noveno live que hacemos. Esto que fue, hola Alejandra, esto que fue una estrategia como para aminorar un poco el impacto de todo el cambio por la pandemia en cuanto a la relación con nuestros clientes, pues se ha convertido en como en un medio más para llegar a las personas y pues ya nos ha gustado mucho toda como la metodología que se ha venido llevando. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado un poco en otros live, pero hoy sí nos vamos a dedicar completamente a él, que se trata de los dilemas éticos en la impresión 3D. Y entonces contamos con la participación de Laura y de Martín, que son estudiantes de filosofía de la Sabana y que nos pueden dar tal vez una perspectiva más amplia en las preguntas pues, que vamos a ver. Ya saben, los que han venido a otras sesiones y a los que no han venido, pues les comentamos cómo es como las actividades o el orden del día, y es que tenemos una charla con nuestros panelistas, tenemos unas preguntas preparadas, yo tengo unas escondidas para cortarlos también, y no mentira. No, broma. Y vamos, vamos recibiendo también preguntas del público, las vamos resolviendo. Al final tenemos unos 10, 15 minutos por si hay preguntas que se nos han quedado sin resolver. Y al final ya hacemos como unos 10 minutos de anuncios. Laura y Martín nos pueden contar de sus proyectos, invitarnos a sus emprendimientos, en fin, lo que quieran contarnos ya de sus cosas independientes, y hacemos la rifa de la pieza con las personas que se hayan inscrito al formulario. En un momento les voy a colocar el formulario en la caja de comentarios para que se inscriban. Y bueno, creo que es todo. Entonces, creo que Laura y Martín pueden dar una breve presentación y comenzamos con la charla. Adelante, Laura. Hola a todos los que están aquí escuchándonos. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí. Pues yo sé que todos están como en sus actividades, con muchas cosas que hacer, pero pues también es interesante dedicarle un poco de tiempo a pensar en estas cosas que de pronto nos pueden llegar a afectar. Y pues en este caso el tema de la tecnología, que es transversal a nuestras vidas, no podemos negar que ocupa un papel muy grande incluso en las cosas que no son visibles. Pero bueno, entonces yo soy Laura Ramírez, soy estudiante de filosofía ya de último semestre. Uno de los temas que más me interesa en la filosofía es la relación con la tecnología, la ética, pues teniendo en cuenta que hay muchas cosas de las cuales y muchos temas que se desprenden allí de esta relación entre el ser humano y la tecnología, entonces me parece que es un campo muy rico por el cual me he interesado bastante. Entonces, pues hoy estoy De aquí. hecho, Dime. de hecho, tu trabajo de grado es en ese tema, ¿no? Sí, exacto, es sobre ese tema y me parece que es muy chévere. Es como tiene muchos matices, muchas perspectivas desde las cuales se puede mirar. Entonces, pues nada, hoy estamos aquí para hablar de cosas éticas. Entonces, bueno, yo le doy la palabra a Martín. Buenas noches, pues nos con Laura también. Les doy las gracias por acompañarnos ahorita y como también por formar parte de esta discusión que
pues es una cosa en la que debemos estar metidos todos, sobre todo pues que somos como geeks y en general como aquí esta comunidad nos gusta impresión 3D y ese tipo de tecnologías, como que también es importante no solamente como quedarnos con la parte técnica, sino ver pues que forma parte de un contexto más grande, ¿no? Como a Camilo, yo también pues soy estudiante de filosofía en la Universidad de La Sabana. Mm, pues yo la verdad tengo que, pues de pronto algunos de ustedes vieron el live stream en el que también acompañé a Cóndor hace un tiempo, hablando pues de cómo empezamos en impresión 3D. Mi conexión con el tema va más por ese lado, pues que yo siempre he sido bastante aficionado como a cacharrarle a distintas cosas y eso. Aunque pues como en filosofía suelo tender más como a cosas como teoría del conocimiento y ese tipo de temas. Eh, pero, pero igual pues esta es una discusión que me parece muy interesante porque como junta esos dos temas que pues que tanto me apasionan. Ok, gracias a los dos por acompañarnos y sí, gracias a las personas por sacar un poco de su tiempo, que ya en esta vida tan virtual hay un montón de opciones para ver en internet y pues que nos dediquen 1 hora y media de su tiempo es muy valioso. Vamos a comenzar entonces con las preguntas, con los temas. Eh, yo lo veo, pues Laura mencionó la palabra ética, pues sí es cierto, todos están relacionados como con la ética porque son dilemas que en la mayoría de los casos aún no son realidad, sino que son más como del campo de la ficción y hasta de la ciencia ficción y por eso es que me gustan a mí. Entonces, el primer tema es, hablemos de la democratización de la tecnología en cuanto a la impresión 3D. ¿Por qué? Porque la impresión 3D es una tecnología que ha crecido y que se expandió o que se hizo o que llegó al público gracias a varios movimientos, sobre todo en Internet, que liberaron muchísima información de hardware, de software y que, por ejemplo, nosotros y seguramente muchas otras empresas pudieron iniciar gracias a esa liberación de la información. Entonces, toquemos ese tema primero. La democratización de la tecnología, o sea, de la impresión 3D, tal vez comparada con otras tecnologías y qué consecuencias puede traer eso. Entonces, a ver, nos vamos turnando. Primero, en esta primero Laura y después Martín. Bueno, aquí uno de los temas que me interesan muchísimo es como la tecnología, pero también cómo esto tiene un impacto social y que está muy desarrollada con dos cosas. Primero, quién produce la tecnología y lo segundo es quién la consume. Y esto está muy relacionado porque de fondo hay un sistema económico, social y político que está de base a todo tipo, o sea, como que es previo a toda tecnología y esto va a determinar mucho quién va a tener acceso a ella, ¿sí? Y independientemente como de específicamente la impresión 3D, ya la tecnología tiene ese problema de que no todos pueden acceder a ella de manera abierta, porque pues al igual que muchos servicios y productos, dependen mucho de quién puede consumirlos y, y como de esas eh, barreras que empieza a generar el mercado para acceder a ellas. Okay. Pero ¿tú crees que va a generar como una brecha más en cuanto a la tecnología o no? Sí, y específicamente uno de los temas pues que no mencionaste, pero que pues ya habíamos hablado un poco y que nos convocaban, era la impresión 3D de órganos, que eso ya tiene que ver con el campo de la medicina, incluso también de los medicamentos, o si hablamos de la impresión 3D de alimentos, por ejemplo. Ese tipo de tecnologías que llegan a ser de alguna forma beneficiosas para
para el ser humano en general, van a poder ser adquiridas solamente por unos pocos, ¿sí? En el caso de que se lleguen a implementar, ¿no? Y pues esto va a generar que esos beneficios y esas capacidades y habilidades que se ven suplidas por este tipo de tecnologías solo sean para unos pocos, ¿sí? Entonces esto genera también como una cuestión interesante acerca de esa brecha que empieza a generar nuevas tecnologías, pues dentro de como la aplicación de nuevas tecnologías empieza a generar también una brecha de desigualdad. Entonces por eso es chévere pensar como en detrás de eso hay un mercado también y van a ser parte de un mercado, pero ¿quién tiene acceso a eso? Entonces, cuando tú dices brecha, es, por ejemplo, que en 50 años, inventándome cualquier número, solamente unos pocos van a poder tener superórganos y los demás pues van a ser humanos comunes y corrientes y eso va a generar mayor diferencia en la sociedad. Claro que sí, o sea, total. Y de hecho eso ya se puede ver con cosas más simples como el uso de los aparatos tecnológicos. ¿Sí? El hecho de que yo tenga, por ejemplo, una herramienta que me permita acceder a ciertas bases de datos y ya una infinidad de un mundo grande de conocimientos y que haya alguien que no, eh, pues ya hay como unas diferencias. ¿Sí? Entonces, en esas capacidades que se ven como ampliadas por la tecnología, pues el hecho de que alguien las tenga y alguien no, pues empieza a generar como diferencias. Podemos hablar también, Okay. no sé, como de los privilegios de pronto también, que los privilegios vienen a ser como todas estas cosas que hacen más fácil o más accesible algo para unas personas que para otras. Ok, ok, sí. Y a ver, démosle la palabra a Martín para que no se aburra. Eh, Martín, ¿usted cree que esto va a generar como un lenguaje diferente entre sociedades, los que tienen acceso a ciertas herramientas, a este tipo de herramientas de tecnología, y a los que no? Mm, pues honestamente, creo que como se está proponiendo ahorita la discusión aquí entre nosotros, como que sí empezaría a haber una diferencia marcada. Y, o sea, quizá no es o sea, no creo que llegue a ser como tan radical que como resulte siendo otro idioma, eh, pero, pero pues sí habría como ciertos cambios, quizá en un principio más sutiles, como una cierta popularización muy entre comillas, pues que igual sigue siendo como dentro de un grupo reducido, pero de términos técnicos, no sé, por ejemplo, como extrusión, que es uno de los términos como más, o sí, casi que jerga dentro de la impresión 3D, pues ahorita que empiezan a salir más compañías como Condor y eso que ofrecen servicios de impresión 3D, pues como que esos términos empiezan a sonar más por ahí, ¿no? Empiezan a ser como más cercanos pues dentro de la comunidad que utiliza esos servicios. Entonces, eh, pues, y como que el lenguaje suele ser referido un poco como a ese tipo de actividades y eso. Eh, entonces, pues eso por un lado, me imagino que eventualmente también iría creciendo y empezaría como a tener más implicaciones, como no sé si ya cuando la impresión 3D de órganos y ese tipo de cosas, si haya como eh, alguna especie de cyborgs, aunque igual me parece interesante que cambie un poco la imagen, porque ya no es tan metálico, sino con el caso de impresión 3D, pues hay un poco más con plástico, pero no sé si de pronto ahí ya también, desde el punto de vista del lenguaje, como que se sigan acentuando ciertas cosas. Entonces, como creo que pues habría un poco como eso detrás de este tipo de cuestiones. Ok, Laura creo que quería decir algo. Yo añadiría algo que se está diciendo Martín, y es que el lenguaje no es necesariamente el lenguaje de las palabras, ¿sí? El lenguaje conceptual, sino que también hay lenguaje simbólico y para los que tienen acceso a la tecnología como
cotidianamente, esta empieza a presentarse como intuitiva. Entonces, cuando nosotros tomamos un celular, por ejemplo, así no sea nuestro, ya sabemos cómo prenderlo, cómo desbloquearlo. Entonces, a medida que vayamos teniendo más acceso a la tecnología, pues vamos a generar un lenguaje en el cual nos vamos a comunicar, vamos a hablar, y que empieza a normalizar como ese uso de la tecnología. Entonces, pues aquí es donde yo vería también como ese cambio de, digamos, paradigmas entre una sociedad excesivamente tecnológica y una no tanto, una que no lo es tanto. Eso que menciona Laura me parece muy interesante, no lo había pensado, que sucede también con los computadores, por ejemplo, pues yo supongo que actualmente pues más personas si le ponen un computador enfrente pues tienen más o menos idea de cómo usarlo. Cosa que estoy absolutamente seguro que no sucede con una impresora 3D y que seguramente se va a demorar un montón de tiempo en suceder. O sea, pues yo porque estoy en el campo todos los días y, o sea, en el campo pues de la impresión 3D quiero decir, si me colocan una impresora que nunca he manejado, pues seguramente algo podría hacer con ella, al menos poner a imprimir la pieza que trae por defecto. Pero si le colocan eso a alguien que nunca ha visto una impresora, pues eso es un objeto mágico, la verdad. Me parece magia al principio. Bueno, y sigamos por esa línea, tocando lo de la impresión 3D y la medicina, y llegamos al concepto de transhumanismo. Entonces, a ver, empecemos ahora con Martín. ¿Cómo es la relación ahí entre la impresión 3D y este concepto? ¿Y qué es este concepto? Por lo que tengo entendido, y digamos ahí, Laura también, si de una vez como quieres comentar, corregir o aportar alguna cosa. Por lo que tengo entendido, muy a grandes rasgos, como que el transhumanismo un poco es esta idea de como la modificación del ser humano como por medio de la tecnología, como para superar ciertas limitaciones, ya sea Aunque como desde el punto de vista. no siempre son limitaciones, puede ser simplemente aumentar o mejorar algo. No tiene que ser una limitación. Mm, mm, entonces, eh, sí, pues como que es toda esta idea como de que la tecnología como que se puede integrar al ser humano de una cierta manera, como para como ir más allá, ¿no? Y pues como hemos ido discutiendo, pues como la impresión 3D pues ya está empezando como a entrar en cuestiones de impresión de órganos, impresión de, pues bueno, que no sé si eso contaría como transhumanismo, pero lo que que era una cosa que yo no había visto hasta que Camilo nos la comentó, que es impresión de medicamentos, pues que es interesante por cuenta de que ahora eso como que abre la posibilidad de que la medicina y las pastillas y ese tipo de cosas como que se puedan personalizar al usuario particular. Entonces, como que siento que eso empieza a tocar, así sea de manera indirecta, como el tema del transhumanismo, ya que es como, bueno, pues usted específicamente tiene como estas condiciones biológicas, entonces por medio de la tecnología vamos a producir como una medicina específica que va a ayudarlo y que va a tener estos efectos, probablemente va a evitar estos efectos secundarios. Entonces, creo que esas serían como dos importantes. Bueno, también la cuestión de prótesis, que como hay algunas más bien sencillas, pero también empiezan a surgir otras mucho más complejas, ya con motores que tienen como un movimiento mucho más libre en cada dedo. Realmente hay unas cosas impresionantes que uno se puede encontrar por ahí. Entonces, como parece que la impresión 3D estaba empezando a abrir un montón de puertas por ese lado, además como para que como individuos, o sea, que no tengan que ser grandes compañías las que se pongan a experimentar con eso, sino también como individuos un poco más aislados, al menos en el caso de las prótesis y eso. Sí, y antes de darle la palabra a Laura,
es que precisamente la impresión 3D, pues primero permite personalizar. Entonces, pues si hablamos de medicamentos, es como que yo necesito, no sé, tomarme 5 pastillas al día y yo me la pueda imprimir yo en mi casa, una sola pastilla que tiene las cinco metidas en una. Y a la vez eso va de la mano con el concepto como de prosumidor, que es un productor y consumidor al mismo tiempo. Y entonces, pues yo produzco medicamentos y al mismo tiempo los consumo, y eso pasa también, por ejemplo, con impresión 3D de alimento. Pero entonces es cuando vienen las preguntas, y es que hoy estamos es más que todo para hacernos preguntas, más que para dar respuestas, y es, bueno, ¿qué puede pasar si alguien empieza a producir tales tipos de medicamentos que dan, no sé, afectan tal funcionamiento del organismo, que potencian tal funcionamiento, o si yo mismo pudiera imprimir mis órganos, ¿sí? O si yo mismo pudiera imprimir mi comida, bueno, cosas de ese estilo. Ahora sí le doy la palabra a Laura. Dijeron muchas cosas. Pero bueno, entre todas las que dijeron, yo quisiera retomar algo que, y es una pregunta bien interesante, y pues algunas posturas del transhumanismo afirman que ya somos transhumanos, Sí, ¿no? ya Por el sé. hecho de que ya hemos modificado esa condición, digamos, ese curso natural u orgánico del ser humano, por así decirlo. Lo hemos alterado de muchas formas. Eh, Uno de los temas que a mí me interesan mucho y que lo toco un poquito en mi tesis es que de alguna forma todas las cosas que nosotros tenemos, o sea, por medio de la técnica, ya sea la ropa, el martillo, la rueda, el carro, los medios de transporte, todos estos son extensiones del ser humano y en ese sentido, a medida de que nosotros transformamos a través de la tecnología nuestro entorno, nosotros también nos estamos transformando. Entonces, por ejemplo, eh, la, la, la tasa de, se me olvidó cómo se llama ese concepto, ¿no? Para hablar de la duración de vida de un ser humano promedio, pues ya La aumentó un esperanza montón. de vida. La Sí, esperanza de vida. la esperanza de vida, por ejemplo, la esperanza de vida ya aumentó gracias a la medicina, que no necesariamente es como la tecnología de punta, pero sí ha avanzado. Entonces, ahí ya podemos decir que hay una transformación de esa condición humana y ese curso, digamos, natural de la vida. Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir que ya hay una transformación. Ahora, vienen estas cuestiones que hacen que uno se ponga a pensar, bueno, ¿cuál es ese límite de la transformación? ¿Qué sí se puede y qué no? O que ya es muy extremo, ¿sí? Pues una cosa es una prótesis, pero otra cosa es una pierna así que te ayude a correr y que ahora seas la persona más veloz, incluso más veloz que el animal más rápido del mundo. Entonces, como que ahí es cuando empieza a generar como un escozor respecto a definir qué es el ser humano, porque de hecho cuando uno empieza a hablar de transhumanismo, ya uno de los temas es, bueno, pero ¿qué es el ser humano? ¿Qué deja de ser ser humano? Con uso o intervención de la tecnología sigue siendo ser humano, eh, ¿por qué ampliar estas capacidades y no estas? Entonces es de verdad un tema, una cuestión bien interesante. Que de pronto no es tan fácil de definir, que uno no puede decir como no, es que el ser humano simplemente es su condición biológica intacta, porque uno dice como, ah, pero una vacuna ya es una modificación. Y es muy importante porque pues, somos, somos muchos en este planeta, pero una cuestión de organización, pues es importante cómo aplicar esa tecnología que ya se ha desarrollado durante mucho tiempo. Ajá. Entonces, bueno, esa era una de las cosas pues, que quería aportar, de que algunas corrientes del transhumanismo afirman que ya hay una transformación, pero en cambio otras son más bien, no, estas transformaciones son más bien con la tecnología reciente, con los avances. Y aquí es un tema muy chévere, es que lo acabo de mencionar Camilo, es la impresión 3D de, por ejemplo, órganos, porque eso ya estamos haciendo uso de la tecnología para modificar nuestro cuerpo, ya sea para bien, porque pues igual el hecho de que una persona pueda curar una enfermedad o pueda suplir una
no sé cómo llamarlo, así que suena feo, como suplir a una, Una deficiencia, no sé, una deficiencia. una deficiencia de pronto de un órgano, pues eso a fin de cuentas va a mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces aquí también hablamos de muchos beneficios que nos ofrece la tecnología, pero pues ahí también hay como ese raye, esa tensión entre lo humano, lo tecnológico. Entonces, Ahí en nuestro canal de YouTube, aprovecho para decirles, hay un par de videos acerca de impresión 3D y medicina. Lo de los órganos ya está muy avanzado, ¿no? Pues todavía no es comercial, no se han hecho pruebas con humanos, pero ya se han hecho como intentos de muchos órganos. Cuando digo muchos, son muchos, o sea, más de 10 órganos, y ahí en los videos los menciono. Y pues todavía faltarán años pues para que a un paciente le diga, usted necesita un trasplante de riñón, pero usted es un afortunado porque ya no necesita una persona, sino que se lo podemos imprimir aquí en el laboratorio. Entonces imagínense eso, ¿sí? O aún faltan muchísimos más años, o tal vez nunca suceda, que usted necesita un trasplante de riñón, entonces lo pide por Amazon, ¿sí? O cosas de ese estilo, o que lo encuentra en el Carulla. Cosas, sí, como un poco locas, hasta curiosas y divertidas, pero que de pronto podrían suceder. Antonia nos está escribiendo algo, ya reviso qué es lo que nos está escribiendo. Quería mencionar un tema que tocó Laura y es que me gustó también y no lo había pensado, y es hasta qué punto seríamos humanos. Y esa es una pregunta que está a diario y en todos los aspectos de nuestra vida, y es cuando algo deja de ser eso y cuando se convierte en otra cosa. Entonces allá me vuelvo más filosófico y Martín sabe más del tema, pero lo que yo puedo mencionar es algo que leí hace tiempo, tal vez ustedes lo conocen, que se llama la paradoja de Sócrates, o no sé si tenga tilde de Sócrates, pero bueno, aquí en Wikipedia no tiene tilde. Y el ejemplo que ponen es de un montoncito de arena, ¿sí? Y es que cuando un montoncito de arena deja de ser un montoncito de arena, o sea, si tenemos unos cuantos granos de arena y empezamos a quitar ya uno, ¿en qué momento deja de ser un montón? Cuando quedan 20, cuando quedan 19, cuando quedan 18, cuando quedan 10. Y esa es una pregunta que se puede aplicar, por ejemplo, a esto de las modificaciones en los humanos. Y entonces, en 100 años, si tú tienes un ojo que puede ver radiación ultravioleta y tienes un oído que puede escuchar en un rango muchísimo más amplio, y si tienes un brazo no sé qué y una pierna no sé de dónde, ¿sigue siendo humano o no? ¿En qué punto está la línea divisoria? Esa es una buena pregunta, y para que lo busquen si les interesa, la paradoja de Sócrates, me gusta más como suena Sócrates. Es algo muy antiguo, muy, muy, muy viejo, o sea, no me lo estoy inventando acá. Antonia nos pregunta, ¿el Estado debería regular lo que los individuos imprimen? Es una buena pregunta. Siento que es un dilema bien grande para una sociedad liberal, pero a la vez creo importante que hayan límites. A ver si Martín o Laura tienen algo que decir al respecto. bueno, Martín, ¿quieres hablar? Quizá como un comentario pequeño que pues como que me imagino que habría ciertas áreas en las que no sería como tan controversial como cierta regulación, porque en cierto sentido ya estamos acostumbrados a que ya esté. Particularmente pues me imagino como cuestión de órganos Y de que armas. pues digamos Y de, de y de armas, armas. pero como al menos en el caso particular de la medicina y los órganos, pues como eso, pues yo creo que en general estaríamos de acuerdo como, pues bueno, eso tiene que seguir unos ciertos estándares de calidad, de sanidad, como todo este montón de cosas, porque pues uno no quiere que como 2 años después de que a uno le pongan una tripa impresa en 3D resulta que tenía como una grietica y eh, o estaba sucia o alguna cosa, entonces como ahí siento que en general no se daría tanto la discusión. En el caso de las armas,
como ahí se vuelve un poco más controversial. Y a mí me parece sobre todo pesado desde el punto de vista como de las medicinas, porque además en general como que uno ve que hay como hartas peleas con las compañías como farmacéuticas y estos monopolios como con respecto a la producción de ese tipo de cosas. Mm, como ese me parecería que sería una discusión muy controversial y la persona me inclinaría un poquito más por que haya cierta regulación, pero sí, no sé, Laura, O que sea, quiera. Bueno, la conclusión de Martín es que sí debería haber alguna regulación. Ahora, Laura. Yo quiero decir que yo soy súper fan de los límites. Es como, no, eso de Ah, tantas libertades no es nada positivo. bueno. Porque, mire, Menos mal no fuiste abogada, sino filósofa. ay, bueno, una de la cuestión por las cuales es importante que sí hayan límites y creo que existen, ¿no? Pues creo que hay muchas limitaciones en cuanto a la aplicación de medicina y tecnología y sobre todo cuando afecta directamente como a un ser humano o una persona. Porque lo de los límites es importante y es bueno que lo pensemos porque no podemos negar que el ser humano no es como totalmente transparente y el poder es una de las cosas que ha como nublado la verdad, los objetivos verdaderos de la ciencia, por ejemplo, y el poder está muy relacionado en este caso, por ejemplo, con quién está detrás de la tecnología, quién la está patrocinando, quién está patrocinando estos laboratorios, cuáles son sus intenciones, ¿sí? Porque, claro, no todos son súper altruistas y lo que les interesa es cómo hacer que el ser humano sea mejor y tenga una calidad de vida Nada, mucho más grande, sino que nada. hay unos Lo que intereses les económicos, interesa, la que les interesa es la plata y ya. claro. Por Digamos ahí, que esto es por ahí, común. espera, te interrumpo 10 segundos. Por ahí leí o lo escuché, no me acuerdo, eh, acerca de Netflix y que el mayor enemigo de Netflix ahora, o no sé si ahora, o el caso es que uno de sus mayores problemas es el sueño, que la gente se queda dormida. Entonces están buscando cómo evitar que la gente se quede dormida. Imagínense entonces, que ya no durmamos para consumir. Eso está muy Orwell bueno. tenía razón. No sé si es Bueno, en sí sí, o una realidad, pero igual es súper deprimente y a la vez como refleja de verdad la situación actual. O sea, no podemos negar que detrás de todo esto hay intereses económicos. Y pues lo que dice Martín, como las farmacéuticas que están como detrás de estos avances en cuanto a la medicina, pues uno se cuestiona cómo realmente su intención es como hacer que seamos como, bueno, que tengamos una calidad de vida mejor y en ese caso, ¿por qué irnos a lo paliativo y no más bien a lo preventivo? ¿Sí? ¿Por qué no prevenir una enfermedad a través de una alimentación más saludable, cultivar y tener huertos en casa? No, mentira. O sí, sí, porque la intención y la atención sobre todo está en como ofrecer un servicio que va a servir para cuando ya tengas una enfermedad. Entonces es muy curioso como, eh, a, digamos, detrás de todo esto sí hay un beneficio muy grande para las personas que puedan llegar a adquirir como este tipo de servicios, pero también como hay un interés económico y eso hace que no se ataque el problema de raíz, sino más bien como ya cuando no hay otra opción, bueno, entonces hagamos esto. Tomemos este medicamento o imprimamos este órgano. Pues bueno, yo lo estoy diciendo así súper como como sin mucha a la ligera. delicadeza, sí, a la ligera, pero pues igual hay que pensarlo. Entonces, en ese sentido, yo soy muy fan de los límites porque sé de que detrás de las personas no siempre hay una transparencia y pues el poder está ahí detrás de los intereses de muchas personas. Y creo que para resumir, y Martín coincide con Laura y yo también opino algo similar, y es que, por ejemplo, muchos países, Colombia tiene una ley que prohíbe fabricar armas. ¿Sí? Bueno, me parece muy razonable y espero que no la quiten.
Entonces, pues si uno imprime un arma, pues está fabricando un arma. Y si se va pues para otros lados, no sé, medicamentos, órganos, alimentos, pues entonces si uno los quiere fabricar y distribuir, porque una cosa es fabricarlo para uno, si uno pues se intoxica es problema suyo, usted fue el que se puso a hacer eso, pero si va a empezar a venderlo y a comercializarlo, pues tiene que cumplir como con unos estándares mínimos y pues me parece lo más lógico. Entonces, dependiendo de lo que se imprima, pues creo que sí debería haber alguna especie de límite. Esperamos haber resuelto la pregunta de Antonia. Si no, nos puedes escribir al respecto. Ahora, Jimmy, tenemos una pregunta de Jimmy y de David. Jimmy pregunta lo siguiente, que si hay razones éticas y o morales suficientes para obligar a una persona a abandonar su humanidad en favor de recibir, modificar o cambiar un órgano, un modo de alimentación o una forma impura de pensar. Y está bien de película de ciencia ficción, es decir, tú naces normal y te obligan a, no sé, a cambiarte un órgano o una extremidad para que te vayas a trabajar específicamente en algo, en esa actividad laboral, tienes que tener esa modificación porque si no, no puedes laborar y ya el mundo está distribuido de esa manera. Bueno, una cosa bien de un mundo feliz. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Podríamos llegar a ese punto, obligarnos, a obligar a alguien? O que si hay la pregunta de él es si hay razones éticas y o morales. Ush. Esto parece un examen parcial. Martín ya respondió. Ush. Classic Jimmy, pero o sea, yo diría, como a ver, mientras ustedes piensan la respuesta en serio, yo digo una respuesta medio superficial. O sea, yo diría es que no, a menos que el mundo, la sociedad estuviera dividida en ciertas, o sea, como organizada de una manera completamente diferente a como está hoy, y cada uno tuviera unas labores muy específicas y que si no cumples tu labor, pues toda la sociedad se va a ver afectada. Entonces, pues creo que ahí habría una razón moral o ética, pues para que tú modifiques tu alimentación o tu cuerpo, o bueno, todo lo que se pueda modificar a través de la impresión 3D. De resto, creería que no. Eso sigue siendo como una elección. ok, ush. Quizá como sin irme así como a un caso tan extremo eh, como nos propone Camilo. En Ujú. principio, yo creería que no habría razones. No sé, es que ahorita también estoy pensando quizá un poco como en casos como de pacientes de cáncer, que uno pues escucha bastante que hay mucha gente que dice como, bueno, yo ya no quiero seguir tratamiento. eh, Sí, porque se me olvidó esa parte, bueno, ustedes también lo pueden leer en los comentarios, pero yo no lo leí. Él menciona dilemas como la eutanasia y vida artificial, que es lo que está hablando Martín en este momento. mm, como en principio pues uno no puede obligar a una persona como a seguir en el tratamiento. Creo que ahorita la argumentación un poco como con la cuestión del cáncer tiene por detrás que la quimioterapia tiene como otras consecuencias, no es simplemente como, bueno, usted queda sano y ya, eh, sino que pues como que no es 100% garantizado, uno tiene como ciertos sufrimientos y eso. No sé en el caso de la impresión 3D cómo sería. Eh, o sea, si desde el punto de vista como de la medicina, impresión 3D o los órganos como que también tengan esos efectos colaterales que al menos como temporalmente sean De pronto. eh, negativos, quién sabe. Eh, pero un poco como por ese lado, en principio, yo creería que no. Me parece que también se puede voltear un poco esa pregunta y quizá como volviendo a una de las cosas que comentaba Laura al principio, es como, bueno, moralmente también uno puede decir como yo como debería poder acceder a ese tipo de cosas, ya no tanto como si me pueden obligar, sino más como yo puedo exigir eso, pues que ahí también uno se mete como con esta discusión como del el acceso a la salud y eso.
Pero al menos como en principio mi respuesta sería más por ese lado, como en general no tendría que haber razones por las cuales como uno obligar a alguien más. Ok, pasaste el examen, Martín, gracias. Ay, qué nervios, qué tal que no lo pase con lo que voy a decir. Bueno, yo creo que por estas cosas que plantea Jimmy, es importante que nosotros siempre pensemos que detrás de todo está la política. Y no podemos negar que, como dice Camilo, cuando cambien las estructuras políticas, sociales, pues también va a cambiar un poco este tipo de cuestiones. O sea, imagínense si nosotros transformáramos totalmente la sociedad, por ejemplo, en una dictadura, así como en estas distopías tecnológicas, en donde ya se está obligando a la gente a acceder a este tipo de tecnologías por un fin ya mucho más práctico o que haga como un servicio a ese régimen que se está siguiendo. Pues por eso es muy importante siempre como que antes de cualquier cosa, como pensarnos cuáles son sus implicaciones sociales y políticas y siempre estar como súper atento a qué está pasando, porque es que nosotros, claro, estamos aquí hablando de cosas muy chéveres, pero afuera se están tomando decisiones, entonces, ¿qué tal que nosotros acá estemos pensando esto, pero que afuera se esté haciendo un proyecto de ley para que se apruebe que todos los niños menores de 3 años tengan que tomar ciertos medicamentos para que cuando crezcan ya no tengan tal enfermedad? Y no es como, uy, no, espere. Como que siempre es muy importante y yo como que soy muy fan de eso, no sé si fan, bueno, de pensar como todo en su lado político, como Sí. lo personal y las cosas que nosotros hacemos a diario, la manera en la que nos vestimos, las redes sociales que utilizamos, los buscadores que utilizamos, todo es político porque nosotros hacemos parte de una sociedad. La universidad en la que estudiamos, el transporte que utilizamos, o sea, somos una red muy grande. Entonces, en ese sentido, siempre es importante como ver esa cuestión que hay de fondo. Y pues Ok, de eso. ok, gracias, Laura. Estuvo bien interesante esta pregunta de Jimmy. Súper Ahora interesante. David, Jimmy siempre hace, nos... pues, perdón, dijo, Jimmy siempre hace preguntas muy interesantes. Saludos, Jimmy. Martín y yo estamos muy felices de que estés aquí. Jimmy es compañero nuestro de clase. Entonces, gracias, Oh, Jimmy, bueno. por estar aquí. Excelente. David Parafuso hace otra pregunta que nunca me había hecho. Está relacionado con la impresión 3D de órganos. Seguramente ustedes la pueden ver en los comentarios. Yo la voy a leer. Y es que él dice que hasta qué punto sería permitida, pues no sé si permitido, o bueno, si permitido o posible tal vez, la centralización o el control de la creación de órganos, bueno, de todo esto que estamos diciendo, de órganos, de alimentos, de medicamentos, supongo, hasta el punto de arrendar. Él menciona arrendar, y ese es otro factor que nunca había considerado, de arrendar esos bienes o servicios. Y pone un ejemplo de una película de Netflix que nos arrienda también películas, que se llama Recolectores y que la recomienda para este dilema ético. No la conocía, voy a anotarla para verla. Entonces él nos habla de, por un lado, centralizar la fabricación de este tipo de bienes y luego arrendarlos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Vamos, Martín, tú puedes. Todavía, a mí, por ejemplo, no me queda tan claro qué es lo de la centralización. Como, Como si lo hiciera el gobierno, o sea, como si nos dijeran ok. nadie puede imprimir órganos, solamente el gobierno con sus impresoras. Ay, qué nervios. El gobierno no me representa.
Ese es tema de otro live y no está relacionado con impresión 3D. Laura, no más cosas políticas, no más límites, no mentiras. O sea, yo de primerazo digo que sí, eso sería muy posible, claro, completamente posible. Y que de hecho la centralización ayuda también, bueno, dependiendo quién esté detrás, yo siempre estoy muy pendiente de quién está detrás de esa descentralización, pero sí ayudaría mucho a hacer que sea un poco más democrático. Con todo y todo, uno de los trabajos del Estado, digamos, es democratizar cosas, como por ejemplo la educación, el hacer que todos puedan acceder a la educación. Obviamente hay muchas como limitaciones y muchas cosas a tener en cuenta, pero pues no podemos negar que esa es una de las cosas importantes que hace el Estado, como democratizar la educación, la salud, los bienes y servicios. Entonces, como que en ese sentido, si a eso nos estamos refiriendo con centralización, a veces eso tiene sus cosas positivas y es que si hay como nada más un centro o un lugar en donde se esté haciendo, va a ser mucho más accesible, por ejemplo, en cuanto a precios, ¿sí? Y eso pasa mucho con las empresas muy grandes que hacen productos muy baratos y que casi todos pueden acceder a ellos, mucho más que los microproductores. Que eso es otro tema muy interesante, pero pues no sé si de pronto eso sea lo que estaba preguntando. Mm. Sí, eso por un lado, y lo otro que menciona es lo de arrendarlo, entonces, pues, eso iría más como por el lado de los órganos, sí, no, porque arrendar los medicamentos y la comida, pues sí es más, pues no se me ocurre cómo, pero entonces te arriendan un corazón impreso, o sea, te lo están donando por un año, dentro de un año tienes que devolverlo. Bien, Wow. bien, bien, o sea, no sé, bien sacada de los cabellos la pregunta, no se me ocurre eso. Me encanta mucho que la tecnología de pie para la imaginación, ¿no? Porque si te das cuenta, casi todos estos problemas no existen de verdad, sino que más bien son hipótesis de lo que puede llegar a pasar si se llega a implementar esto o lo otro. Ujú. Entonces, pues es interesante pensarlo, porque claro, imagínate, no sé, por un año más con tu riñón y después que, y es un año súper existencialista porque la persona va a estar pensando, tengo esta función, pero es efímera, se va a ir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces me imagino como todas estas cuestiones. Sí, bien, bien, bien loca la pregunta. ¿Y Martín? La ¿Algo que verdad, mencionar? creo que no tengo mucho que añadir a la intervención de Laura, como si es un escenario muy, muy peculiar y que además plantea como un montón de cosas interesantes. Y Ok, no hay problema. que, digamos, también creo que, y quizá volviendo como un poquito a la primera parte de la pregunta, como, no sé, Mauricio, es que siento que yo por ese lado sí soy bastante liberal y como con esta idea del Estado mínimo, como, ok, pues chévere que esté ahí y digamos como que siento que sí debe haber como las regulaciones de las que hablábamos al principio, como usted tiene que seguir estos estándares, eh, pero como la centralización y sobre todo y aquí de pronto estoy haciendo una conexión como que injustificada, pero como yo al menos combino como centralización con cierto monopolio. Eh, y pues como en general centralizar y monopolizar las cosas como que pues plantea mucho el riesgo de, oh, pues a ustedes ya no les vamos a prestar atención, no les vamos a prestar servicios, ustedes ven qué hacen. Y que digamos que como es de esas cosas que a veces a uno lo pone a hacer como maromas, por ejemplo, pues a los que usamos Linux y software libre en general, que es como, no vamos a hacer programas como compatibles con su sistema operativo, pues usted puede usar Chrome y en principio funciona en Chrome, pero no, en Linux no funciona, baila. Es como, uy. Y pues en esos casos en general es bastante, digamos, como los inconvenientes que yo tengo por ese lado, es como, bueno, pues le pido prestado el computador a mi papá un rato o lo que sea,
como ahí veo que hago, pero pues como con cosas más como salud y eso, como el hecho de que exista esa posibilidad es como, eh, como al menos a mí me causa como cierta angustia, entonces como, no, alejémonos de eso. Existe esa posibilidad, pero no, la verdad no creo que nos toque vivirla plenamente. Ok, ojalá. Bueno, todo esto que estamos hablando de transhumanismo nos puede llevar a otra pregunta y es, pues, ¿qué pasaría con la prolongación de la vida en la Tierra? Y es que, bueno, por un lado está el exceso de consumo de los recursos que hay actualmente, y eso que la población no sigue aumentando al ritmo que venía, ¿sí? O sea, se ha venido disminuyendo la cantidad de humanos que nacen cada vez. Hay menos reproducción, pero pues si las personas van a tener a los 90 años un nuevo par de ojos impresos y le van a cambiar el corazón a los 85 y le van a poner nuevos huesos a los 100, entonces básicamente pues nadie se va a morir. Y el hecho de que pues nadie se muera, pues es como que acumulamos todos los humanos y eso es lo mismo que una sobrepoblación y pues se acaba la Tierra. Entonces ahí pues uno se pregunta si es bueno hacer todo esto, o sea, ya después todos con sus superórganos o sus órganos renovados, pero vale la pena, o sea, todos vivos, pero no hay de dónde comer, no hay agua, no hay comida, ¿sí? Imprimimos la comida, imprimimos el agua, imprimimos todo, pues. Imprimimos la comida. Ahorita viene una pregunta final acerca de eso de imprimir la comida, pero no imprimir chocolate, ni masa para arepas, ni cosas de esas, sino, ¿Y la empanada? sino imprimir comida, suponiendo que imprimiéramos comida. Bueno, pero sí, la idea es esa. ¿Valdría la pena entonces? Yo aquí me siento una persona muy radical. Y eso a veces es difícil de aceptar, ¿no? Porque, digamos, últimamente me ha interesado muchísimo por pues, las cuestiones medioambientales. Y no podemos negar que el desastre ya está hecho y que el hecho de seguir rompiendo y alterando como los cursos naturales de la vida es un problema muy grande y que deberíamos como detenernos a pensar antes de hacer cualquier cosa, de verdad, porque en este momento deben, o sea, yo creo que hay prioridades y una de esas prioridades es como pensar el medio ambiente y el hecho de, claro, prolongar nuestra vida, pues obviamente uno dice, o sea, siento que a veces deshumanizo este debate, porque si nos ponemos a pensar, no sé, si me pongo a pensar cosas como, ay, mi abuelita va a vivir más años, pues yo digo como, maravillosa abuelita, te amo, pero pues también hay que pensar a escala global qué puede llegar a pasar y de hecho qué ya ha pasado con el avance de la medicina, ¿sí? Entonces es un tema bien complicado que necesita como, o sea, que lo pensemos con obviamente mucho más tiempo, con muchos matices, porque si no terminan teniendo posturas radicales como yo. Porque uf, no, es un tema que requiere también pensar en lo de los recursos, o sea, tampoco es que, o sea, ya estamos viviendo la sobrepoblación, hay muchas personas que están sufriendo hambre porque las tierras en las que habitan no son tan fértiles, entonces el hecho de pensar en que unos, y que eso generalmente se concentra en las grandes ciudades, ¿no? Las personas que pueden acceder a este tipo de tecnologías que incrementan como la esperanza de vida, mientras como que en las periferias como que no pasa eso y hay unos problemas gigantísimos ambientales, entonces pues no sé Martín, ¿qué quieras decir? Antes de que hable Martín, a mí se me ocurren como dos posibles escenarios que solucionarían el dilema. Y el primero es que tal vez no todas las personas quieran vivir para siempre. Creo que ese es el más sencillo. Sí, Y el segundo es, necesitamos la ayuda de nuestros amigos multimillonarios, Musk y el de Virgin y todos, y que lleguen rápido a Marte o a algún otro planeta, y pues entonces habría espacio para la gente. no, por favor, van a destruir otro planeta más. ¿No les pasó ese?
primero lo tendrían que arreglar para volver a destruirlo. Porque pues, ahorita está dañado. No sé si Martín quiera mencionar Técnicas algo. regenerativas en Marte. Yo, digamos, como unas cosas que también quería comentar era uno de los puntos que comentó ahorita Camilo, que es como, bueno, y también como todo el mundo querrá vivir para siempre, y no necesariamente. Hay como ciertos grupos dentro de la filosofía que le han dado como un papel ético importante a la muerte, eh, y pues que es parte como importante de la vida y que nos puede como ayudar a vivir mejor. No todo el mundo está de acuerdo. Eh, digamos, como por ejemplo, mi novia me pelea mucho con eso porque pues yo soy mucho más cercano un poco a esta idea de morir, ¿no? Pero pues está un poco también esa cuestión como, Heideggeriano. sí, como de que la muerte, pues el hecho de que vamos a morir nos puede aportar a nuestra forma de vida. Ajá. Que puede aportar sentido. Exacto. Y pues lo otro pues en caso de que quisiéramos como abrir esa posible caja de Pandora, como también, y quizá como intentando poner un cierto contrapeso optimista, quizá algo ingenuo, al como escenario que nos estaba presentando Laura, pues hay que tener en cuenta que en general como que en las sociedades en las que empieza a darse más, o más salud, una mayor expectativa de vida y pues no solamente como que uno vive más años, sino que vive más años de manera saludable y eso, eh, que es algo que comentaba Camilo, ¿no? Como que baja mucho la cantidad de, pues la tasa de natalidad. Digamos, como que tampoco creo que nos volvemos inmortales y todo el mundo deje de tener hijos. Y pues la población se mantenga estable, eso sería un poco raro. Eh, pero pues eso como por un lado. Y lo otro también es como, aquí sí, pues puro especulando, eh, como el hecho de que la gente viva más años seguramente va como también cambiar un poco la forma en la que se da, como se adquiere el conocimiento, uno se hace más sabio, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Como tendremos personas mucho más longevas. Ahí me parece interesante recurrir, por ejemplo, a la fantasía, ¿no? Como la imagen de los elfos, que son estas criaturas míticas que viven miles de años, incluso en algunas mitologías son inmortales, que generalmente son como muy afines con la naturaleza, muy respetuosos, como tienen un estilo de vida muy tranquilo, ¿no? Como que también se abre un poco puerta como a plantear nuevas relaciones, como quizá un poco nuestra manera desordenada de consumir los recursos y volver una nada el planeta es como, pucha, somos muy frágiles y aprovechemos esto porque además nadie nos va a venir a regañar, o lo que sea. Eh, y aprovechemos lo que haya para vivir lo mejor posible, como puede que con la inmortalidad también esa perspectiva cambie un poco, pero pues ni idea. Ok, bien. Chévere la reflexión de Martín. Pasemos al penúltimo tema, porque ya se nos está acabando el tiempo. No nos podemos extender tanto en este, que es una Dije, pregunta de Esteban. De hola Esteban, Esteban, ¿cómo estás? que es algo que no teníamos planillado, la verdad. No se me había ocurrido. Y es de qué manera la impresión 3D puede cambiar la concepción de arte. ¿Ustedes qué dicen? Yo Pues, creo dale. bueno, está bien. Acá hay unos temas como interesantes a tener en cuenta y es como la industria se ha apropiado del arte y ha desplazado un poco lo artesanal para que pueda ser un objeto de consumo. Entonces, aquí vemos cosas como la escultura, por ejemplo, que la escultura es una de las artes como más importantes a través de la historia del arte y de la historia de la humanidad en general. Y también es
algo que requiere también de una técnica, de un artista que esté detrás, que conozca tanto el material como las técnicas, y también hay como toda una tradición bien importante dentro de la escultura que empezaría a ser desplazada por estas nuevas tecnologías que pues obviamente, Camilo, tú que trabajas con este tema, no podemos negar que hay un trabajo, pero no es el mismo trabajo que tiene un artista, ¿sí? Y esto mismo pasa con cosas como la fotografía, o sea, una cosa es como la fotografía, pero otra cosa es como la pintura. Y yo no niego que detrás de los fotógrafos haya toda una técnica, un conocimiento, sí lo hay, pero como que no se compara a esto que nosotros concebimos como artístico. Eh, entonces como que también hay una tensión como bien interesante, porque claro, no podemos negar que una pieza de estas pueda llegar a ser bella, pueda ser un objeto de consumo artístico, pero no tiene ese mismo trabajo que le podría dedicar un artista, porque detrás como de un artista, y yo no sé, Camilo, perdóname, no sé cómo sea todo el proceso de creación de un diseñador 3D, pero pues detrás de los artistas sabemos que hay también como todo, bueno, tanto la técnica como también la inspiración, conceptos artísticos, también hay una relación como con el que consume esa obra, que a veces se despersonaliza del artista, como no, cuando uno contempla una obra de arte no está contemplando al artista, pero no podemos negar que detrás de esa obra haya un artista. Entonces, ¿qué pasa si tú replicas con la impresión 3D, por ejemplo, una obra de Rodin, así, el beso de Rodin? Y yo la puedo ver y puedo ver esa belleza, pero entonces no estoy viendo como la belleza de, de la creación y del proceso creativo que tuvo Rodin, sino que estoy viendo apenas la obra. Y en ese sentido, como que se generan muchas cuestiones interesantes. Eh, no sé ustedes qué piensan, compañeros. Bueno, sí se puede ver por ese lado, que es como replicar una obra y seguramente si entramos a Thingiverse y buscamos La Pietà, pues ahí encontramos un archivo de La Pietà y si nos consiguiéramos una impresora de 2 metros, pues la imprimimos en plástico, no en piedra o lo que sea que esté hecho, pero pues ahí tendríamos nuestra réplica a tamaño real y pues lo hizo la máquina, no lo hizo un artista, ¿sí? Pero tal vez es que como al igual que sucede cuando entran nuevas tecnologías, es que se desplazan las labores de la persona, entonces ahora el artista ya no va a martillar o ya no va a esculpir, sino que o bueno, sí va a esculpir, pero con el mouse o con una tablet, que es lo que se llaman los artistas digitales, y literalmente están esculpiendo en el computador. Ellos cogen una masa, una bola que está en el computador y empiezan a quitarle partecita por partecita y agregarle puntico por puntico hasta que terminan con su David o con su, lo que sea, una escultura. Eh, y ya la parte, este, ¿cómo decirlo? Como de materializar la idea lo hace la máquina. Ese es el cambio que yo le veo. Se están desplazando esas actividades. Ahora el artista se dedica a diseñarlo y la máquina lo construye. Y a mí no me parece del todo malo porque como que es menos trabajo, ¿no? Como que ahora se dedican a diseñar y a pensar y la máquina es la que se pasa horas y horas construyendo eso y ellos, mientras la máquina está haciendo la pieza, pues pueden ir pensando en otra. Claro, el proceso de esculpir seguramente también permite una reflexión sobre la obra, ir cambiándole cosas en el camino, etcétera, pero pues los tiempos van cambiando y además esto de que las máquinas trabajen y la persona solo diseñe también se relaciona con otras dos cosas y es que pensamos en que las máquinas nos reemplacen completamente en el trabajo, que lleguemos a un punto en que el humano no trabaje. Y eso es una de las, como de, pues sí, de las utopías que todos tenemos, que no tener que trabajar y vivir sin trabajar, pues.
Y la otra es que tal vez hay artistas que como que se aburren luego de diseñar o de pensar en su idea. O sea, la contemplan en su mente y no la materializan, porque ya la tienen en su mente. Entonces tal vez les ahorra algo de trabajo. Bueno, eso era lo que tenía que decir. Martín tiene una oportunidad para intervenir. Vamos con la última pregunta de Roxanne Montoya y acabamos. Ya el último tema no lo alcanzamos a tocar. Eh, sí, pues Mauricio, como quizá de nuevo oponiendo algo de contrapeso a lo que comentaba Laura y como añadiendo a lo que decía Camilo, como que también el hecho de que aparezcan nuevas tecnologías como que posibilita nuevos tipos de arte, como siento que sí puede haber un poco esa intención como, bueno, entonces ya no necesitamos escultores en piedra porque pues yo puedo poner a mi impresora 3D de 2 metros como hacernos una pieza así chévere, después venimos, la pintamos y eso nadie nota la diferencia o lo que sea. Como sí puede que haya gente como que tenga esa mentalidad, yo estoy de acuerdo con los gestos que estaba haciendo ahorita Laura, como no, eh, pero también como la aparición de este tipo de tecnologías nuevas como que permite que aparezcan nuevos tipos de arte. En este momento no se me ocurre específicamente la impresión 3D que otras cosas nos puede, como, o que nuevos espacios nos puede abrir, pues yo para el arte soy negado, pero no sé, también, por ejemplo, estoy pensando que hay gente que hace música con la impresora 3D. Uno se puede poner a buscar Sí, canciones en YouTube. me faltó decir eso. Sí, 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 sí. Pero explique cómo funciona, Martí, porque no es tan evidente. Sí, es que los motores que tienen en general, creo que todas las impresoras, pero al menos las que usan las impresoras 3D se llaman como motores de paso o stepper motors. Eh, y esos tienen como un bobinado especial ahí raro que ayuda a que sea muy preciso, pero las hace bastante ruidosas. Eh, pero pues dependiendo a la velocidad a la que se estén moviendo y cómo funcionan las bobinas, como que generan distintos tonos. Entonces, generalmente cuando uno está imprimiendo alguna pieza normal, eso parece como un concierto de dubstep con el DJ borracho. Eh, pero pues hay gente que se pone a planear bien unos movimientos y eso que hace que suene como canciones reconocibles, ¿no? Eh, como, no creo que eso sea como un tipo de arte así súper innovador, igual, la revolución, pero como muestra Uy, cierto tipo de cosas adicionales que plantea la impresión 3D que de pronto puede llevar como, bueno, no va a reemplazar la escultura porque pues la escultura es la escultura, pero como que puede también presentarnos otras cosas nuevas y sí, por hecho yo soy muy poco creativo, entonces no se me ocurre qué cosas nuevas pueden salir, pero de pronto eventualmente alguien Creo, más cre- pepa. creo que han impreso como discos parecidos a los de vinilo. ¿Eh? Creo que han hecho ese experimento y creo que funciona. Ok. Sí, sí, es bien loco. Y lo de la música también, de los motores, es muy curioso. Nosotros por ahí tenemos un video de hace años de la marcha, ¿qué se llama esto? La marcha Marcha imperial, ¿la de Imperial. Star Wars? Sí, Sí. sí. Entonces uno puede descargar las secuencias, o sea, ya están en internet, uno descarga el G-code para la impresora y lo carga y pues ni siquiera tiene que imprimir nada, la máquina se mueve solita sin imprimir nada, pero pues suena parecido a alguna canción, en este caso a la marcha imperial de Star Wars. Bueno, vamos, son dos comentarios más que preguntas. El primero es de Roxanne Montoya y ella dice que, o pregunta, que si no podría pensarse más en términos de que el arte migra a otras formas, y creo que es lo que estábamos diciendo acá con Martín, porque ella dice que ya casi no se pinta en óleo, pero hay un boom de artistas digitales que viven de sus pinturas y también del modelado. Efectivamente, hay personas que venden sus modelos 3D. Y ella pone el ejemplo del cine, que también es una industria y que le permite a un montón de gente vivir de su arte y no es necesario ser pues el genio cineasta o excepcional para vivir del arte, en cierta medida porque se ha democratizado también un poco, bueno, mucho el cine y la impresión 3D va, espero que vaya por ese camino. Y entonces ella pregunta que si no se podría ver desde esa perspectiva, pues creo que sí se puede ver desde esa perspectiva de acuerdo a lo que hablamos.
Y Antonia Sáenz pregunta que si la obra impresa se le atribuye al artista, bueno, dice, si la obra impresa se le atribuye al artista, en el caso de que la impresora presente un problema y salga mal la obra, que si ese error también se le atribuye al artista, no, definitivamente no, no en ese caso. En ese caso se le atribuye a la marca de la impresora. Sí, nada que hacer. Bueno, voy a mencionar el último tema y lo dejamos abierto para que cada uno lo reflexione en su casa esta noche, pero porque ya son las 8:16. Y tenía que ver con la impresión 3D de alimentos y es que no, pues lo que es comercial son las impresoras 3D, pues como de repostería y hay unas ya que funcionan muy bien y son caras y son bonitas, etcétera. Ya es un producto pues comercializable, pero pues imprimen, no sé, como masa para hacer pancakes, chocolate y cosas de ese estilo. Pues no estamos hablando de imprimir un pedazo de carne, ni de imprimir un banano, ni nada. Todavía no. Quizás en algún momento. Pero hablando de la impresión 3D de carne, que sí se han hecho experimentos, o sea, sí se investiga en eso. ¿Por qué se hace? Pues porque la cantidad de carne que se consume en el mundo es muy alta y todas las reses producen muchos gases de efecto invernadero. Y pues si hay más gente, se necesitan más reses. Y si hay más reses, pues hay más gases y más calentamiento global, etc. Entonces, uno podría pensar en imprimir pues el alimento, pero en contraparte está que hay un material de impresión 3D que es el PLA, que se obtiene también de plantaciones, que se está consumiendo demasiado. Cada vez las personas imprimen más y si hay más impresoras, pues van a pedir más PLA, porque es que es muy fácil de imprimir. Pero entonces, ¿qué pasaría si se destinara mayor cantidad de terrenos o de hectáreas para fabricar este PLA en lugar de usar esas hectáreas para plantar comida o para darle de comer a las reses? Podría haber un desabastecimiento pues, de comida, es a lo que me refiero. Es algo que todavía no estamos cerca, pero que podría suceder. ¿Sí? Ese era el último tema. No sé si quieran mencionar algo para terminar ya la conversación, Martín y Laura. Ven, yo sí que quisiera, de verdad, no conozco mucho del tema, pero me parece muy interesante sobre lo de, digamos, la carne, porque uno se podría preguntar, y digamos, yo soy vegetariana, ¿no? Y sé que en el mercado hay muchos productos que intentan imitar la carne, ¿sí? Como Sí, tanto la textura como el sabor, pero que no contienen nada de origen animal, sino que son completamente veganos. Entonces sí. yo como persona que no consume carne, pues me digo como a mí misma, como, pero qué gracia consumir algo en forma de carne, sino es que si yo ni siquiera como carne, ¿sí? O que tenga el sabor. Entonces, eso me parece bien curioso porque esto también podría plantearse para el debate, como, ¿y cuál es Bueno, el sentido? pero ¿Y cuál es de el sentido? imprimir carne. Sí, claro, en el caso de imprimir carne, ¿cuál sería el sentido de imprimir carne si no es carne? No, pero sí sería. O O sea, sea, son células. Usan células o sea, es como los órganos, ¿sí me entiendes? O sea, para hacer los órganos se están imprimiendo con tejido de verdad de riñón, de hígado, de corazón. Pues ahora haz de cuenta que vas a imprimir un hígado, pero no para una persona, sino para comértelo. ay, qué desagradable, no quiero imaginarlo. Bueno, ay, que eso ya es otra cosa, ¿no? Uy, qué complicado. Bueno, yo solo quería decir esto porque, no, como te digo, no estaba muy enterada de cómo era el asunto de la carne, pero pues me parece como muy loco e interesante. Como... Para que lo busquen después, que hay información ahí en internet. Y Martín, eso desataría muchos otros cuestionamientos. ¿Y puedo decir algo último? Desataría muchos cuestionamientos porque como que hay argumentos por los cuales no consumir carne, o sea, bueno, un vegetariano no consume, o un vegano no consumiría carne. Y esos mismos cuestionamientos se desplazarían a este tipo
de tecnologías, porque por ejemplo el sufrimiento animal es una de las cosas que de Pero las cuales ya no habría sufrimiento animal. exacto. Por eso, entonces viene a ser como interesante como trasladar todas estas cuestiones también a este consumo. No lo había pensado. Bueno, aún así no comería. Gracias. No, pues ya nos quedan 10 minutos, entonces pues de una vez si quieres, no sé, invitarnos a contarnos algo, algún proyecto, invitarnos a algún emprendimiento, y luego Martín, y luego hago la rifa. A que te sigan en tus redes, tu canal de YouTube. Aquí es donde nos damos cuenta de nuestras realidades. Y es como a que los invito a que sigan reflexionando, y cuestionarse sobre estos temas. Lo personal es político. Me gusta mucho. Mi palabra favorita, y creo que se utilizó mucho, fue como democratización. Yo pensé que ibas a decir reinventarse. No inventáramos para ser más democráticos. Mentiras. Pero sí, como que esto es muy interesante porque invita a pensar desde muchas esferas el problema. Y pues mi invitación siempre, y va a ser como la invitación inicial, es siempre como estar cuestionándonos el lugar que ocupamos, las cosas que tenemos, hasta qué punto nos determinan o no. Entonces como que hay muchas preguntas que hoy surgieron, y que probablemente si seguimos como profundizando en ellas van a surgir muchas más, que no necesariamente nos tienen que llevar como a hipótesis y hablar del futuro, sino como del presente mismo. Entonces como que mi invitación más que nada es a que reflexionen, a que piensen, a que cuestionen absolutamente todo, y pues nada, eso sería todo. Ok, listo, Martín. Yo la verdad pues estoy en una posición muy similar a la de Laura, como no puedo así como, bueno, visiten el link del emprendimiento de tales. Quizá como lo que añadiría un poco a Laura es que ese tipo de reflexiones y todo se acompañan muy bien de una cerveza y de un grupo de amigos. Que sobre todo como es importante, pero como tampoco en muchos casos siento que haya que ser como esta imagen de bueno, pongámonos serios, analizar el tema y todo, como, pues, también eso es importante, pero pues también es de ese tipo de cosas que uno puede hacer ahí como parchando, no sé, jugando dardos o naipes o alguna cosa, como, oiga, ¿y qué piensa usted de eso? Y no, vea que en esta película también se plantea esa cosa y vea lo que pasa, como no tomarlo solo así como tarea, sino también un poco como desde un punto de vista de juego. Me parece que es chévere. De acuerdo con Martín. Y Jimmy también está de acuerdo con usted. Bueno, vamos a hacer la rifa. Jimmy, ¿para cuándo? Para tocar estos temas que quedaron pendientes. Sí. Le recuerdo que la persona que salga, pues, aquí elegida, pues nos escribe por los comentarios para evidenciar que está presente. La rifa es una pieza impresa, porque creo que no lo había dicho. Es una pieza que se imprime así en una sola lámina, se desarman las partecitas y se arma. Es una nave espacial. Bueno, a ver, no sé si alcanzan a ver. Creo que está lejos. Por ahí tenemos 5 inscritos. Aquí esto es un generador de números aleatorios. Entonces cuando yo le dé enter, pues va a salir un número, que es este de acá abajo, y esa es la persona. Okay, entonces salió nuevamente el 4, o sea, Esteban. Esteban es el feliz ganador de la pieza impresa. Porfa, Esteban, pronúnciate.
Vamos a democratizar esa pieza, no mentiras. Mañana nos pondremos en contacto con Esteban porque él nos dejó ahí sus medios de contacto ¿para qué? Pues para enviarle la pieza. Y entonces, si Esteban está aquí con nosotros, que se pronuncie, así como en una sesión de espiritismo. Y, y ya creo que ahí está. Ahí está Esteban. Listo, entonces ya para terminar, muchas gracias a Martín, a Laura, a todos los que nos acompañaron, a los que nos hicieron preguntas. El próximo año esperamos seguir con otros live. Este año, este segundo semestre fueron cada 15 días. Yo creo que el próximo año pues retomaremos con más normalidad nuestras actividades en nuestro espacio, nuestro taller. Así que vamos a hacer los lives una vez al mes seguramente. Esperamos que hayan muchos cambios, ya se irán dando cuenta a través de redes sociales. Recuerden que estos videos quedan también en YouTube, en LinkedIn, en Twitter. Bueno, subimos a todas partes. Y ya nos vemos en el 2021 en un nuevo live. Muchas gracias a todos. Chao Laura, chao Martín. Muchas gracias a Gracias. todos que estuvieron aquí. Gracias a ti, Camilo y Martín. Qué rico estar con ustedes. Chao. Bueno, pues Gracias. compartan Chao. el live, denle like y lo comparten. Chao. Chao.